¿Qué es la máscara? ¿Qué representa la máscara? ¿Dónde está la máscara? ¿Qué es el ser? ¿Dónde está el ser? ¿La máscara es el ser? ¿La máscara me cubre? ¿O me proyecta? ¿Soy la máscara? ¿O la máscara es mi yo proyectado? ¿Qué pasa si la máscara se desprende? ¿Qué pasa si la máscara es mi otro yo? Si es mi mediación. Es una tríada. Vamos a trabajar tal como se trabaja y se entiende la idea de Santísima Trinidad, donde tres son uno y uno son tres. Esos tres son un devenir entre el ser, la máscara y un tercer espacio entre ambos que ya no está ni en el ser ni en la máscara. Cuando hablamos en términos de ritualidad, que son los términos que vamos a hablar y trabajar acá, hay que tener en cuenta que la máscara no representa. La máscara enlaza. La máscara une. La máscara es la mismidad y la otredad en un mismo enlace. Esta máscara que tenemos acá es una máscara africana y tuvo un rostro detrás de ella. El cuerpo y esa máscara, ese rostro y esa máscara, crearon una liminalidad entre ambos. Y en esa liminalidad está la divinidad. Entonces, la máscara no me cubre, no es una falsedad, no es algo aparente, es un devenir en una relación entre cuerpo y espiritualidad. En el ámbito espiritual, entonces, es muy importante entender que entre la máscara y el chamán hay un punto liminal, hay un tercer espacio que cierra esa triangulación. O sea, en el ámbito ritual, cuando un chamán hace uso de la máscara, a través de la máscara se convierte en la misma divinidad. Esta máscara
una máscara justamente de origen mexicano, tiene una identidad, pero esa identidad se configura en relación de el cuerpo que la habite. Y es la relación entre dos realidades, la máscara y el cuerpo que la habita, la que crea una tercera identidad, un tercer espacio relacional, liminal, que depende necesariamente de esas dos realidades y que al final no le pertenece ni a la máscara ni al cuerpo que la habita, sino que justamente es el enlace entre ambas. Una máscara africana, identidad, se complementa cuando un cuerpo la habita. Finalmente, cuerpo y máscara pierden la identidad para crear una tercera identidad que no está en la máscara. Esa identidad es un ánima intermedio entre el cuerpo que habita y la máscara. Pero la máscara también habita el cuerpo, es un estado relacional. Esa ánima puede inyectar y conectar energía en la máscara, y cuando la máscara se desprende del cuerpo, esa ánima está. La habita, y habitándola, crea un espectro, un ser que está separado de mí al mismo tiempo que está conectado a mí. Y va a ser lo que se puede denominar un títere, un ánima, una energía, enlace al mismo tiempo que es energía autónoma. Esto que estoy diciendo es además en la práctica lo que vamos a ver. Esta máscara tiene otra identidad. Esa identidad se configura en enlace con la mía. Insisto, finalmente, ni la máscara es la identidad, ni mi cuerpo es la identidad. Finalmente, la identidad es un espacio liminal entre ambos. También cuando se aleja y se extiende, configura venir de esa realidad. Una máscara es igual a otra, porque ninguna relación es igual a otra. Nada tiene que ver la materialidad. Cada máscara construye una realidad distinta según la relación que establezca con el cuerpo que la habita. Cada relación es nueva, es una vida propia, es un devenir que nunca sabemos a dónde nos va a llevar. En ese sentido, es que vamos a articular máscara, ritual, títere como ánima que deviene en una realidad y en una vida propia. Y allí, en esa relación, en esa triangulación, que es el principio de la Santísima Trinidad, hablando metafórica o simbólicamente, donde tres realidades son una sola, donde tótem, comunidad y metáfora son en sí una misma cosa, donde no podemos separar, imposible separar, la deidad espiritual, la deidad material y nuestra conciencia, donde el receptáculo de la espiritualidad, la energía que en él habita y nuestra energía se triangulan en una única relación, que no depende de ninguna de estas realidades. Y allí
es donde atravesaremos la idea de performance. En mi caso, yo trabajo y vengo, y es mi recorrido del campo del performance. Me ha interesado vincularme, digámoslo también liminalmente, concepto muy importante que vamos a trabajar acá, a otros modos de habitar el espacio. Desde lo ritual, desde esa frontera liminal, quizás con un concepto de las teatralidades, no el teatro de la teatralidad, quizás con una noción relacionada con algo semejante a lo que llamaríamos lo escénico, pero en esencia siempre desde un principio ritual. En ese principio ritual hablamos no de representación, sino de devenires. No una representación en tanto que esta máscara valdría y tendría un sentido en tanto que representa a una realidad distinta a ella. La representación entonces implica, en el principio que yo propongo, siempre una realidad original y otras que la representan en tanto similitud, imitación, mímesis. O sea, esta máscara daría cuenta, entonces, de una deidad, pero no sería la deidad en sí misma. La representa, no la encarna. En mi caso, y desde el punto de vista ritual, a mí me interesa la noción de devenir. Y desde esa noción, el chamán no representa al jaguar, en tanto que no representa unas cualidades externas del jaguar, no imita al jaguar desde la apariencia, sino que deviene jaguar. Deviene jaguar porque hay un jaguar interno que deviene del jaguar animal específico que puede estar en la selva para convertirse en una realidad distinta y nueva, propia del chamán, que no está dada por la imitación, sino por la energía interior misma del chamán. ¿Cómo podemos decir entonces, en el ámbito ritual, que esta máscara representa a la deidad y que no la contiene? ¿Cómo es posible, en el ámbito ritual, que un chamán habite la máscara sin que la máscara lo habite? ¿Cómo es posible entonces que, al habitar la máscara, supongamos que en la máscara misma no está la divinidad, no está la deidad? En el concepto ritual esto no pasa. No es posible. No hay un objeto por fuera de la divinidad. La divinidad está alrededor de nosotros. Si es una divinidad de mar o de agua, está en todos los lugares donde habita el elemento agua, como elemento concreto o como energía, desde una gota de lluvia hasta el océano. Está también en lo no visible y no palpable, al tiempo que está en el objeto ritual. Está en los dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo es posible entender eso? Desde una perspectiva occidental, fragmentada y dual, es muy difícil entender que una misma realidad habite dos espacios al mismo tiempo. Desde una perspectiva ancestral, es la única manera. No es solo que sea posible, sino que no hay otra manera. Es la única manera de que la espiritualidad cobre sentido. Y es que existe en el universo al tiempo que existe
en el objeto, pero también existe en mí. Y ahí está la triangulación que hace que la máscara sea un devenir, un enlace de distintas realidades. Y que podemos hablar entonces de que no es un ámbito de la apariencia, de lo falso, de lo que disfraza en tanto cubrir, no es algo que cubre un yo, sino que configura un yo. En los rituales, después veremos ejemplos concretos, en los mitos, en las prácticas ancestrales, quien habita la máscara se configura a través de habitar la máscara. Quiere decir que no está representando algo por fuera de sí, sino que deviene a través de él como canal todas las energías y confluye en una relación liminal que es inseparable. Y cuando alguien se pone una máscara y danza en un ritual, están las tres realidades juntas. No está imitando, no está aparentando, no está simulando una energía. Las energías confluyen en una tríada inseparable, en una misma realidad. La máscara entonces es un campo liminal. Es un ser liminal, es un espacio liminal. Liminal en tanto que es límite y enlaza al mismo tiempo, en tanto que es una frontera que se habita, en tanto que es ese intersticio entre el cuerpo y el no cuerpo, entre el espíritu y la carne, que a través de la máscara se hacen inseparables, en una misma instancia. El concepto liminal entonces acá es fundamental. De hecho, de los conceptos que vamos a trabajar y hablar fuertemente acá, hay unos conceptos esenciales que ahora que les voy a presentar lo que vamos a trabajar y cómo lo pensamos trabajar, se los voy a comentar y están en unos documentos que vamos a tener como base y como insumo de este taller. En este taller entonces se triangulan tres vértices, para que tengamos eso en cuenta. Ritual, máscara y títere, entendido el títere como algo que se anima en tanto que es ánima. Y de hecho ahí vamos a trabajar un presupuesto que propone Jung en cuanto a la noción de ánima, que también está relacionado con la noción de devenir, que yo trabajo más bien desde el concepto de Deleuze y de Guattari, y que también está relacionado con el concepto, con la noción de espectro, como aquello que está en una doble existencia, una doble realidad, que al mismo tiempo que no es definible, tiene una autonomía en su existencia. También en este caso vamos a trabajar algunas teorías, algunos textos que nos ayuden a soportarlo. Aquí se unen entonces varios espacios y una cordial bienvenida. Un agradecimiento muy grande a la Fundación Hilos Mágicos. Un agradecimiento a Hilartes, a la temporada de Títeres de Bogotá. Un agradecimiento a un señor que me acompañó durante mucho tiempo, que ya lo conocerán acá en el grupo, que es Diego del Castillo. Un agradecimiento a Ciro. Y se une este espacio también con unos laboratorios que hemos venido trabajando. Hola nuevamente, nos volvemos a ver. Un grupo que me ha gustado mucho, que ha sido un grupo que me ha motivado y que he agradecido encontrar en esta etapa de confinamiento. Y es justamente un laboratorio de cuerpo y performance. Ya están, esta buena parte de ese laboratorio que hemos trabajado fuerte en este año, se une también a este proyecto, a este trabajo de taller. Además de las personas que recién empiezo a conocer, que no había conocido antes. Termino la presentación y vamos a tener un diálogo colectivo para conocernos. Como les decía entonces, vamos a desarrollar un proceso que enlaza muchos elementos
y que para quienes ya venían en el laboratorio de grupo de performance, enlazan y son el punto que continúa a partir de la noción de lo liminal que veníamos trabajando, de la noción también de campo de campos. Por eso me interesa mucho el ritual. Soy académico desde hace muchos años y creo que la academia ha dejado de lado en su propia estructura, aunque algunos profesores y profesoras intenten mantenerlo, ha dejado de lado la ritualidad. Para mí la ritualidad es fundamental, no como un dogma, porque no creo en los dogmas, sino como un espacio que se habita desde la espiritualidad del ser, que no separa y que no fragmenta técnicas o campos disciplinares. En el ritual todo está contenido. Y que además nos permite encontrarnos con nosotros al mismo tiempo que nos encontramos con el mundo que nos rodea. Para mí el ritual entonces es fundamental. Y ese ha sido mi proceso de hace un buen tiempo para acá. Y lucho porque esa noción de ritual y de ancestralidad no se pierda como tal en la academia. Mi lugar, insisto, es el performance como un ámbito de lo ritual, y desde ahí es que vamos a desarrollar un proceso durante un mes que es la continuidad, ojalá, porque si hablamos de devenires, yo no vengo aquí a fragmentar sus vidas, no me interesa, esa no es la idea. Por supuesto que como el profesor o el maestro de este taller, doy unas pautas detonantes de inicio, pero me gustaría que más bien sea una continuidad lógica de sus devenires, como mismo les mostré ahorita. Me encantan las máscaras, como ven tengo varias, de varias naciones. Creo en la máscara no como un símbolo solamente, aunque la noción de símbolo también quiero que la trabajemos, porque la noción de símbolo, en su origen, en su raíz inicial, viene de Simbalein, que es una raíz latina, pero tiene que ver con aquello que une, aquello que unifica. Lo simbólico es lo que une, lo diabólico es lo que divide. Por eso esa noción de lo positivo con respecto a lo simbólico y lo negativo con respecto a lo diabólico. No tiene que ver con algo de un dogma, digamos, ético, moral, religioso, sino que tiene que ver con un tema puramente energético. Es positivo para nosotros lo que nos enlaza, lo que no nos fragmenta, y es negativo lo que nos divide y lo que nos fragmenta. Entonces lo simbólico no es una noción donde no haya una existencia de realidad. Partamos de un principio que quiero proponerles, porque la máscara tiene mucho que ver con la noción de tótem, y el tótem en sí no es una imitación o representación, por ejemplo, de un animal. El tótem en realidad es la comunidad. El verdadero tótem es la comunidad. El animal es un devenir relacional de la comunidad. Pero el tótem no representa la comunidad como una realidad imitativa, ni representa un animal como cuando lo dibujamos para que nos quede bonito el animal. No. El tótem en sí es la comunidad hecha animal, o el animal hecho comunidad. Es una realidad, por tanto, el símbolo es algo que unifica realmente. Para mí la máscara entonces es un símbolo real, que enlaza y que unifica, no como imitación, sino como realidad en sí. Y creo en la máscara no como un objeto solamente estético, lo estético también tenemos que revisarlo y cuestionarlo, sino justamente como un territorio. Pensar la máscara como un territorio que se habita, como un cuerpo que se habita, me parece que es un principio bien interesante. Y a eso es a lo que les invito. Entonces, pasemos a una aclaración y presentación de este espacio, de este taller, y a comentarles las pautas por las que vamos a llevar este taller. Insisto, para las personas que vienen del laboratorio de Copy Performance y que gracias a Hilos Mágicos, gracias a IDARTES, gracias a la gestión de Silvio y de Diego, podemos articular los dos espacios y que además entonces también van a tener otra forma de participar en este proceso. Para esas personas, el proceso continúa como veníamos, pero con una dimensión que se amplía y se enriquece a partir de la noción de máscara. También queremos cuestionar un poco esa división, esa fragmentación que se ha planteado entre objetos propios de un campo, objetos propios de otro campo. Parecería que en el campo del performance
el objeto máscara no es propicio, por la idea de que supuestamente oculta identidad. La máscara, insisto, no oculta identidad, configura identidad, canaliza identidad, establece identidades relacionales y liminales. Si vamos al ejemplo, no tan quizás ritual, aunque tiene un trasfondo ritual, la máscara tanto configura identidad, poniendo el ejemplo del cómic, que si uno dice, por ejemplo, ¿quién es Batman sin la máscara? No existe. Batman sin la máscara no existe, no tiene identidad. En el sentido de una definición desde la autenticidad. Se pierde. Entonces la máscara no oculta identidad y por eso yo sí considero, además, dado que su origen es el ritual, que tiene mucho que ver con el performance y mucho que ver con el performance. El títere tiene un origen ritual. Y lastimosamente nuestra sociedad que fragmenta y que localiza y que ubica y que además clasifica desde prejuicios, pone al títere en el ámbito de lo aparentemente ingenuo. Siempre escucho hablar del títere como algo que es de niños, que es infantil y todo lo que sea niño infantil es ingenuo. Eso es una mirada, me parece muy lastimosa, muy reduccionista del títere y de la infancia y de la ingenuidad incluso y del niño. Cuando en realidad el títere en sí es un ánima que tuvo un origen ritual, que tuvo un lugar ritual en su origen y que todavía lo tiene gracias a muchas personas que vienen trabajando así. Es un ejercicio, como les decía ahorita, de centro, de encontrarse en el centro propio, lo que yo he llamado el punto cero. ¿Por qué ese centro? Una pequeña explicación. ¿Por qué voy a hablar del eje centro del punto cero? Porque vamos a hablar de un eje de gravedad que atraviesa mi cuerpo, y sobre eso se va a hacer este primer ejercicio, insisto, ya yo sé que varios lo han realizado, pero lo van a repetir. Ese eje de gravedad que atraviesa mi cuerpo, que realmente es interno, viene del centro de mi cabeza, atraviesa todo mi cuerpo al centro, hasta el centro de mis pies. Y lo llamo el punto cero porque no tiene adiciones, no tiene significaciones, es antes de. O sea, no hay un 1, un 2 y un 3. No hay prejuicios, no hay sobrecodificaciones, no hay ideas impuestas, no, hay una esencia de la que yo parto para reencontrarme, por decirlo así, desde un origen, ¿sí? Es energético, es simbólico, entiendo el símbolo como les decía, y es físico. Y ese punto cero es el que va a establecer mi relación con mi eje de gravedad. Cuando inhalo, cuando exhalo, cuando asciende, cuando desciende, cuando me muevo a un lado, me muevo al otro, ese eje central va a ser siempre fundamental. Y lo vamos a ver en ejemplos de varios artistas de performance que hacen uso de ese eje central. Pues Marina Abramovic lo utiliza muchísimo. Nuestra queridísima colega fallecida ya, María Teresa Hincapié, que trabajaba justamente desde la opción de performance ritual, lo trabajaba mucho, y es como un eje de traslación que va a implicar encontrarme en mi propio centro de gravedad. ¿Por qué ese centro? Parecería que es que estoy cerrándome a mí mismo. Lo que pasa es que lo que queremos, y es el primer mensaje que les quiero dar hoy, es nosotros tenemos una idea de la relación con el cuerpo que va casi que desde un control, como si el cuerpo habitara solamente acá, en nuestra cabeza. Y en nuestra cabeza le quiere dar órdenes sobre el cuerpo, le quiere mandar y regir sobre el cuerpo. Pero el cuerpo es un pensamiento íntegro. De hecho, prácticamente hay tantos centros neuronales en la cabeza como en los intestinos. Y lo que queremos es descentrar de la cabeza ese cuerpo, que no se centre a lo que sería prácticamente a lo que sería casi un puesto de control del cuerpo, como si el cerebro lo rigiera todo. ¿Sí? Por supuesto que en términos, ya no hablaremos de términos médicos, psíquicos, el cerebro, sí, eso lo sabemos, pero muchas veces desconocemos que somos también la punta del pie. ¿Sí? Y queremos que a fuerza de racionalidad y de ejercicio mental, queremos dominar y empoderarnos sobre el cuerpo. Ese centro, entonces, no quiere decir que se rige en la cabeza, se rige desde algo que atraviesa mi cuerpo en general. ¿Ok? Y parto de ahí porque todo lo demás se articula en relación a este eje, a este centro. Y partimos del centro para después descentrarnos. Eso es lo primero que vamos a trabajar. Es el centro y después descentrarnos. ¿Por qué descentrarnos? Porque yo tengo que descentrarme en cuanto a qué. Descentrarme en cuanto a, insisto,
un lugar de pensamiento que rige todo mi cuerpo, como que yo me muevo y todo sale desde acá. ¿Ok? Eso es lo que implica muchas veces, por ejemplo, en términos de la relación con un títere o con una máscara, es que vemos muchas veces que el titiritero ubica su cerebro, su pensamiento racional, como si fuera el puesto de control que emite órdenes a este objeto. Y entonces es como que todo el tiempo, incluso muchas veces en repetición. Y lo que tenemos que intentar es que nuestro cuerpo, en este caso, lo que anima y da vida a esta máscara, o lo que va a ser un títere, es mi mano. Lo que tenemos que hacer es que yo mismo descentre mi cuerpo de este único espacio para que todo mi cuerpo tenga una suerte de propio centro de pensamiento. De manera que centro para descentrar, insisto. Y el primer ejercicio entonces no es ni con una máscara ni con un títere, el primer ejercicio es con la misma mano. Y es como intentar que yo no, que reconozco mi cuerpo también desde acá, desde acá. Por eso el ejercicio que les estoy indicando. Quiere decir que finalmente hay una noción de cuerpo que implica descentrarlo de mi cabeza, que sería la única que diera órdenes como el capitán de un barco, no, no es el capitán de un barco en este caso. ¿Sí? Aquí hay algo que puede estar pasando sin necesidad de que yo le esté dando órdenes. Y tengo que intentar entonces que mi cuerpo, tengo que intentar aprender que yo no tengo un cuerpo, que yo no poseo un cuerpo, que no soy dueño de un cuerpo, entonces de un objeto que manipulo, porque eso lo que implica es que yo y el cuerpo se separan. Este es un video que les voy a mandar y que ya algunas personas han trabajado, y que entonces es un objeto que yo utilizo y manipulo. Y ahí, entonces, si yo digo, yo tengo un cuerpo, el cuerpo es algo y el yo es otra cosa. ¿Qué es? Pues seguramente esa razón, esa conciencia racional que da órdenes. No. En este caso, asumimos que somos cuerpo en una unidad que también es múltiple y que cada parte del cuerpo es en sí un centro de pensamiento sin que eso implique una fragmentación de la multiplicidad. Hay un tema también de las artes plásticas con las máscaras que ahora me parece muy, muy importante mencionarlo. Recordemos que, curiosamente, sobre eso también hay un texto que les voy a compartir, curiosamente la renovación de las artes plásticas, que empieza con las vanguardias artísticas, que rompe con el clasicismo, empiezan, por ejemplo, con el cubismo, y lo que hacen es regresar a las figuraciones y las representaciones, que es lo que hace Picasso, por ejemplo, desde la máscara. Entonces la relación entre el cubismo y la máscara, como noción estética, es muy interesante, porque encuentra en la máscara la posibilidad también de resaltar, exagerar, alterar, reconfigurar identidad, etc. Entonces, chévere. Y hay una cosa importante con respecto a lo que también decía Tatiana, y es verdad que la academia nos pone en el lugar casi de supuesto poder sobre los objetos, y a mí eso me parece muy delicado, porque al final el resultado es contradictorio. Quiere decir, por ejemplo, en artes plásticas, nos enseñan que el cuerpo es el que domina y el objeto responde. Entonces yo debo dominar y regir el objeto lápiz, pincel, etcétera, ¿correcto? Y cuando el cuerpo en sí es el lugar, entonces el cuerpo es el objeto que debemos dominar. Eso pasa en muchos campos de las artes escénicas y las artes danzarias, y es delicado. Porque al final, si bien tratamos de ser nosotros los que dominemos y que el lápiz sea el medio para mí, me concentro tanto en eso que termino esclavizando, domesticando mi cuerpo para que pueda manejar un lápiz. Por tanto, al final el resultado es contrario. El resultado es que mi cuerpo es el medio del objeto finalmente. Y cuando el cuerpo en sí es el objeto, es más complicado aún. Entonces es interesante lo que dice Tatiana, porque lo que yo quiero defender todo el tiempo y trabajar, aquí lo anoté para que no se me olvidara, es el cuerpo como lugar de enunciación, que es algo que para mí identifica mucho la noción de performance, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, el cuerpo como lugar de enunciación, por eso es que yo digo que no importa lo que termine como extensión o como liminalidad con el cuerpo, ¿no? Es nuestro cuerpo el punto inicial de energía, por eso vamos a hablar primero desde el punto cero, ¿sí? Voy a leerles acá sí un pequeño texto de este libro de la vida de las máscaras. Está basado en máscaras muy puntuales, sobre todo de culturas de Norteamérica,
y en descripciones que realmente él hace más bien no tanto el encuentro directo con las comunidades, sino un análisis de antropología de museo, prácticamente lo que me llaman antropología de museo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta pues, pero igual es interesante. Entonces, para los espectadores de los ritos de iniciación, estas máscaras de danza que se abren de súbito en dos hojas para dejar ver el rostro, Levi Strauss describe varias máscaras que, como hace justamente el arte cubista, son máscaras que se despliegan. Hay un tipo de máscara que es que se abre como si los dos lados del rostro fueran un mismo rostro. A veces aún otro más detrás del segundo, o sea, puede haber un tercer rostro incluso. Y eso vamos a hablar ahorita a ver cuántos rostros tienen ustedes. Impregnados todos de misterio y de austeridad. Daban testimonio de la omnipresencia de lo sobrenatural. Estamos hablando de Levi Strauss, un antropólogo que es muy marcado por la tradición occidental, y miren ya lo que viene diciendo acá. Y la pululación de los mitos, trastornando la placidez de la vida cotidiana. Este mensaje primitivo se conserva tan violento que el aislamiento profiláctico de las vitrinas no consigue ni siquiera hoy evitar su comunicación. ¿Por qué les leo esto? Porque lo que hablaba ahorita del objeto. Levi Strauss encuentra las máscaras en un museo. ¿Qué cosa más alejada del ámbito ritual que la máscara del museo, que está detrás de un vidrio, esta cosa tan profiláctica como dice él, tan pura, tan limpia, tan de objeto estético? Y él lo que le impacta es que incluso detrás de un vidrio en un museo es imposible evitar que uno vea algo más en la máscara. ¿No les ha pasado? ¿Y qué tan raro se siente ustedes cuando miren una máscara, enfrente de una máscara? Traten de mirar detrás de la máscara incluso. Yo estoy lleno de máscaras acá en mi espacio y te lo voy a mostrar más. Pero hay algo que él dice, hay algo que habita la máscara, más allá de ser un objeto, incluso estando en un museo. O sea, el museo no puede evitar que uno se enfrente a una máscara nigeriana, eh, angolana, bueno, de África o de Norteamérica, conga, las máscaras congas tienen un impacto tremendo. En Norteamérica todas las máscaras Aida, en fin, las máscaras Sioux, y sentir algo detrás de esa máscara. La pregunta es, ¿qué es eso que está detrás de la máscara? ¿Qué hay detrás de la máscara? De ahí es donde yo hablo de que lo que hay es un espacio que espera ser habitado y que se configurará siempre a partir de esa relación liminal entre la máscara y quien la habite. Eso es lo que está. Detrás de la máscara lo que hay es una espera. Hay un estado de espera. Estas máscaras que tengo acá están esperando. Eso es una vida pausada. Hay una instancia de vida, que es una instancia de vida donde hay un enigma que está es un gran paréntesis. O sea, una máscara es un paréntesis, ¿sí? Entonces, es muy raro porque a veces sentimos cuando miramos la máscara, nos está pidiendo que la habitemos, ¿sí? Que seamos parte de ese paréntesis. Eso cohíbe. Cuando la creamos, hay una relación un poco más de apropiación, pero cuando las vemos, sentimos que hay un paréntesis que no logramos entender qué es, ¿sí? Te pones una máscara siempre implica una experiencia extraña. Si uno es consciente de ella, si uno no le hace caso, pues nada. Igual que puede pasar en la vida muchas cosas que uno termina sin sentir. Después dice, yérrese durante una hora o dos a través de esta sala atestada de vivientes pilares. Por eso me parece interesante este texto. Él está pasando por el museo. Es la parte, es lo que él dice, estoy pasando por el museo. Y habla de que estas máscaras que están en un museo, las menciona como vivientes pilares. Por otra correspondencia, las palabras del poeta traducen exactamente la locución indígena que designa los postes esculpidos que sustentaban las vigas de las casas. Postes, hay máscaras tipo tótem, tipo poste, que son menos cosas que seres de miradas familiares. O sea, está el otro punto y es la mirada de la máscara. Con esto también quiero al final comentarles algo. Puesto que en los días de duda y de tormento emiten también confusas palabras, guían al habitante de la morada, lo aconsejan. Wow, este hombre está viendo un ente en la máscara. Y reconfortan y le muestran cómo salir de sus dificultades. O sea, aquí hay un ámbito al que se lanza Levi Strauss que es puramente
mítico, místico, que son dos conceptos relacionados pero distintos, y ritual. O sea, lo que sería prácticamente el vaticinio. O sea, la máscara le muestra al ser cómo salir de sus dificultades. La máscara habla. Aún hoy por hoy nos costaría esfuerzo reconocer en ellos el tronco muerto y hacernos los sordos a su voz ahogada. Y estas máscaras tienen una voz. Es posible ser sordos ante esa voz. Así como también el no entrever tras el cristal de las vitrinas, aún a uno y otro lado de una faz tenebrosa, el cuervo caníbal chasqueando el pico de guisa de alas, o el dueño de las mareas gobernando el flujo y el reflujo con un guiño de sus ojos ingeniosamente articulados. Pues casi todas estas máscaras constituyen mecánicas a la vez ingenuas y vehementes. Un juego de cuerdas, de poleas y de bisagras permite a las bocas mofarse de los terrores del novicio, a los ojos llorar su muerte, a los picos devorarlo. Único en su género, este arte reúne en sus figuraciones la serenidad contemplativa de las estatuas de Chartres o de las tumbas egipcias y los artificios del carnaval. Contemplando estas máscaras me hacía sin cesar las mismas preguntas. ¿Por qué esta forma inhabitual y tan mal adaptada a su función? Es que hay máscaras que uno las ve ahora, se usaron el título y dice, ¿cómo rayos se ponían eso? Son pesadas, son gruesas, son duras. Claro está que las veía incompletas, pues otrora las coronaba una diadema de plumas de cisne o de águilas de montañas, unas enteramente blancas, otras blancas en la punta, entre las que se alzaban varias varitas delgadas, adornadas con bolas de plumón que se estremecían a cada movimiento del portador. Además, la parte de abajo de la máscara descansaba en una gran gorguera. Muchas máscaras que vemos ahora en los museos, sobre todo, que eran de rituales, tenían mecanismos de sostén que se articulaban al cuerpo de la persona que las habitaba. Y les termino con esta parte. ¿Por qué esa boca tan abierta, esa mandíbula inferior colgante exhibiendo una enorme lengua? ¿Por qué esas cabezas de pájaros sin relación aparente con el resto y dispuestas de la manera más incongruente? ¿Por qué esos ojos protuberantes que constituyen el rasgo invariante de todos los tipos? ¿Por qué, en fin, ese estilo casi demoníaco al que nada se asemeja en las culturas vecinas y ni siquiera en aquella que los creó? Ahí empieza una pregunta por qué la monstruosidad de la máscara. Ahí quiero mostrarle una diferencia entre dos máscaras fundamentales. Las máscaras de origen no sudamericano, y es muy importante esta diferencia, de Centroamérica hacia arriba, o sea, de culturas indias norteamericanas, son máscaras que la relación de la mirada es muy exagerada, ojos muy abiertos, como muy grandes. Yo tengo los ojos muy chiquitos, yo soy casi chino, no puedo abrir así los ojos, no puedo hacer la limitación. Pero bueno, ahí ven esta cuestión de todo está casi como si se saliera del rostro, ¿lo ven? Es muy típico en las máscaras de las culturas indias norteamericanas, el ojo es muy grande, está muy abierto, está muy atento, ¿sí? Eh, en cambio, las máscaras africanas generalmente tienen esta característica y es que los ojos son así, son ligeramente entrecerrados. Es lo que llamamos la mirada de la máscara, porque las máscaras africanas, hay unas congas que son distintas, pero la generalidad, pueblo yoruba, loango, etcétera, este es de loango, son semicerrados los ojos. Son máscaras meditativas, no muestran un ojo, ¿sí? Son máscaras meditativas. Pero es que en la cacería africana, en la forma de la caza africana, hay una relación con el espacio que es mirada periférica, donde tú cerrando los ojos alcanzas a ver lo que te rodea. Ya van a ver que gran parte de mi estudio tiene que ver con las tradiciones africanas. Y eso es parte del ejercicio primero que ustedes tienen en el video que ya les voy a mostrar, que es el ejercicio que van a hacer, y es la mirada periférica, que es importantísima en el performance, en la relación punto cero, zona intermedia, y en la relación de performática, de manipulación o animación, me gusta más, animación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mirada periférica implica que yo acá, si tuviera un títere o una máscara, sin mirarla, la estoy mirando.
Sé lo que hace y sé lo que no hace. ¿Sí? La estoy captando. ¿Ok? Entonces, la mirada periférica me permite jugarle a lo que les decíamos ahorita, que es esa relación un poco de multiplicidad, ¿sí me entienden? Donde el cuerpo establece centros de pensamiento en toda su integridad, en toda parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, el ejercicio que les recomiendo tiene que ver con esa mirada periférica. Ahí les voy a compartir el video, los chicos de Grupo Performance ya lo han trabajado, pero quiero complementar ahora esa relación con sus propias manos. Jueguen, incluso primer ejercicio, ese no está en el video, se lo recomiendo. Jueguen a hacer este ejercicio, por ejemplo, a mirarse las manos sin verlas, a captarlas en la mirada periférica. Eso es muy importante en esta relación que vamos a trabajar. Y entrecierren los ojos. Por eso vamos a trabajar la máscara africana, entre otras cosas. Y quiero mostrarles esta máscara. ¿Sí la ven ahí? ¿Sí? Hablen si quieren para tener retroalimentación. Tengo un video que yo hice hace muchos años y que les voy a mostrar en el... Esta marca se sostiene por acá. ¿Sí? Se sostiene acá. Esto es para agarrar la máscara. ¿Sí? Por eso muchas máscaras no tienen que no tienen que sostenerse en el rostro mismo porque son muy pesadas. Esto es madera, una madera bastante pesada, ¿sí? Sino que se hace así y acá se sostiene. ¿Sí ven? Y hay máscaras ciegas incluso. Pero esta máscara tiene algo muy interesante, muy interesante. Y es que, como decía Levi Strauss, tiene dos rostros. O sea, es una doble identidad, es una doble realidad. Y tiene un tercer cuerpo acá. Esta es la triangulación de la existencia que tiene que ver, bueno, con la cuestión género, familia, un hijo, una tercera relación que surge. Y ahí hay un tema de los relaciones que es importante, es que entre dos cuerpos se crea una tercera relación, una tercera realidad que surge de estos dos cuerpos, que los contiene, al tiempo que es una realidad propia y autónoma. Miren cómo abre los brazos acá. Esta máscara es de mis cosas preciadas, además no es una imitación, es una máscara africana realmente. Y va a ser un símbolo del taller en ese sentido, ¿sí? En el sentido de lo que les hablo ahorita de la tríada, de la triangulación, ¿sí? Y tiene, insisto, esto es para sostener.